Continuamos en la unidad 1 porque como hace al nombre de la materia, queremos que esto quede bien en claro. Así que por favor, cualquier duda que tengan, yo hoy voy a habilitar mejor el foro, pero lo que sea, nos preguntan porque es muy importante que las dos primeras unidades queden claro para poder avanzar en lo que sigue durante el cuatrimestre. Sí, de hecho podemos usar el chat para hacer preguntas, el chat de acá de Skype también. Pueden habilitar sus micrófonos para hacer preguntas. Cuando ustedes quieran, nos interrumpen y paramos. Si tenemos que volver también. Claro. Les recuerdo que yo no les veo porque no sé por qué en mi pantalla se ve solamente la presentación. Nunca me aparecen los circulitos de Skype, así que cualquier cosa, abran el micrófono con naturalidad, escriban en el chat a Marcelo, lo que sea, ¿sí? Así que bueno, arrancamos desde donde nos quedamos después del debate de Meadows, cómo vamos a lograr un turismo sustentable. Entre los dos ejes que queremos destacar dentro de la cátedra, por ejemplo, son el tema de la utilización de recursos renovables, ¿sí? Recursos que propongan un crecimiento, ¿sí? Que sea mantenido y sostenido y que sea amigable con el ambiente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el concepto ambiental que marca el inicio, ¿no? de esta gesta, como comentábamos la clase pasada, ¿sí? De que a partir de esos primeros movimientos ambientalistas en la década de los 60, siempre hablando de Occidente, por supuesto, ¿no? Pero esos movimientos que empezaron a decir, bueno, estamos desarrollándonos, tenemos industria, todo esto, pero ¿qué está pasando con el medio ambiente? Es hoy en día uno de los pilares fundamentales, es uno de los temas más importantes al momento de pensar la sustentabilidad, ¿sí? La sustentabilidad y la sostenibilidad, claramente. Pero bueno, como les comentábamos, que es tener un eje que esté relacionado con el ambiente, pero al mismo tiempo que incluya, ¿sí? Aspectos económicos, aspectos socioculturales, aspectos, bueno, identitarios, ¿sí? De lo que sea. Y en segundo lugar, entre temas importantes, tenemos que ver con la calidad de vida de la población local. Esta foto, ¿sí? Es sobre un emprendimiento turístico. Esta foto está sacada de la Ratur, que si no lo conocen lo vamos a ver más adelante. Sé que hay algunas compañeras acá que saben también sobre el tema, que tiene que ver con el turismo rural comunitario, ¿sí? Estos son emprendimientos de las propias comunidades originarias argentinas que, por ejemplo, cuando visita una turista o un turista a la localidad, lo que hace es mostrar, por ejemplo, sus distintas actividades. En esta foto está mostrando exactamente cómo realiza un telar, ¿sí? Y ponemos esta imagen como ejemplo para empezar a trabajar con el tema de la relación con la población local, ¿sí? Lo vamos a ver a lo largo de la materia, pero tiene que ver con desarrollarlos no solamente a nivel sociocultural, no solamente que los y las residentes digan, bueno, sí, estamos contentos y contentas que vengan los turistas, nos parece súper bien, sino también tiene que ver con la repartición equitativa, ¿sí? De los beneficios que otorga el turismo, tiene que ver con una participación, ¿sí? De la comunidad dentro de la planificación turística y que eso, ¿sí? A nivel mercado y a nivel demanda también mejora la calidad de la experiencia turística, ¿sí? Si hay una comunidad, un conjunto de residentes que están de acuerdo con el desarrollo de la actividad, que está basada, ¿sí? en la idea de la hospitalidad, ¿sí? Si la comunidad se muestra abierta, si se muestra feliz o si por lo menos interviene en el desarrollo del turismo, la relación que se da entre turista-residente es otra, totalmente distinta. Y eso hace una mejora dentro de la calidad de la experiencia también, ¿sí? Alguna cosita para agregar apenas, ¿eh? Perdón.
Vos, Adrián, tranquilo. No, bien, porque en el primer eje hay una marcada presencia cada vez más de servicios turísticos que adoptan, por ejemplo, energías renovables, ¿no? Y de hecho, en espacios rurales, en lugares alejados, de grandes centros urbanos, como también en servicios turísticos, como digo, en destinos turísticos consolidados. Por ejemplo, como decía hoy, ¿no? Huertas orgánicas en las terrazas de los hoteles 5 estrellas. Empezar a incorporar, digamos, la mirada de la utilización de los recursos renovables para minimizar el impacto en materia de utilización de recursos que puedan llegar a generar en los destinos un desequilibrio. Y en este aspecto, en la mejora de la calidad de vida de la población local, siempre lo vimos como uno de esos famosos impactos positivos del desarrollo cultural y social de las comunidades. Pero cuando el turista comenzó a involucrarse cada vez más con, con los lugares que está visitando y con sus comunidades, eh, aparecen nuevas formas de turismo que pueden llegar a ser muy interesantes, como por ejemplo el turismo solidario, ¿no? O como por ejemplo el turismo comunitario, del cual después vamos a hablar también, donde, como decía Yasmín, la participación de la población local adquiere un rol diferente frente a la planificación del destino turístico. Y ese rol diferente les permite, digo yo, ¿no? Un poco de autonomía, pero por sí también verdaderamente modificar el estado de cosas en función de su propia identidad y no de algo impuesto o que me traiga otro de afuera, por así decirlo. ¿Se entiende? Me parece que esto es interesante porque aquí hay, digamos, mejores resultados en general. No solo cuidar el patrimonio y la cultura y la historia y la identidad, ponerla en valor, sino también que ese proceso tenga participación de la comunidad local. Eso le da un sentido diferente al aprovechamiento del desarrollo turístico o a la puesta en marcha del desarrollo turístico en el destino. Nada más. Gracias, Marce, sí, ya concuerdo totalmente. Y bueno, esta la cambié, esta que la usábamos allá en la presencialidad, pero hay muchos más ejes, pero bueno, para eso van a tener que venir y conectarse. Así es. Para eso vamos a trabajar ahora cuáles son los principios del desarrollo sustentable, todo muy rápidamente porque tiene que ver con más de lo que estamos hablando, pero siempre que hablamos de sustentable desde la perspectiva en la que la trabajamos en la cátedra, tiene que ver con estrategias, ¿sí? Que tengan que ver con el largo plazo y por supuesto que incorporen a la población local, incorporen a los actores estatales, que incorporen al sector privado, ¿sí? Para que todo esto se pueda dar en mayor armonía. Incorporar no quiere decir, por ejemplo, trabajar en pos de uno solo, ¿sí? No que uno pondere o el otro, sino de tratar de hacerlo lo más mancomunadamente posible. Así que bueno, más de lo que venimos charlando, pero que, como decía Marce recién, el turismo sustentable y sostenible está directamente relacionado con un turismo responsable, ¿sí? El turismo responsable, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la responsabilidad de la propia demanda al momento de elegir un destino turístico, ¿sí? Entonces, cuando cualquiera de nosotros se va de viaje, ¿sí? Importa muchísimo la manera en que uno diagrama ese viaje, ¿sí? Y en cuál es la relación que establece con el ambiente, cuál es la relación que establece con la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en temas de turismo comunitario que
hubo una época que se hizo como una especie de boom turístico de todo lo que tiene que ver con turismo comunitario, de muchas personas que iban a ver a las comunidades con un cierto tipo de expectativas que primero que no respetaban totalmente su cultura, su cosmovisión, su manera de ver la vida, sino que simplemente uno va e interrumpe todo lo que tiene que ver, lo deben haber visto supongo que en las materias de Roxana, todo lo que tiene que ver con la zoologización de distintos, de personas, es una locura, ¿sí? Sí, de ir a observar por conocer la otredad, porque está directamente conectado, ¿sí? Viajar, cuando alguien le pregunta, a alguien que ni siquiera sea de turismo, ¿por qué viajás? Más allá de los paisajes y de la gente y de lo que te digan, te dicen, ay, por el intercambio cultural o porque me encanta ver otras culturas, ¿sí? Entonces, ya en ese rastreo podemos buscar que uno cuando viaja muchas veces busca la otredad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación que uno tiene frente a la comunidad local hace a la responsabilidad de quien está viajando, ¿sí? No sé si eso se entendió. Claro, bien, bien. En definitiva, también implica, ¿no? Que esté puesto el foco en el cambio de paradigma respecto del uso de, de la población, que la población local hace de los elementos, ¿no?, que tiene dentro de la población. Digo, la concientización de la población va a jugar un papel muy importante aquí, ¿no? En este desarrollo. Si miramos una nueva forma de vincularnos con el ambiente y con el entorno, y cómo los gobiernos, a partir de incorporar ideas, acciones concretas desde la administración pública, la comunidad, la población, como ese tejido este, socioeconómico, ¿no? Cómo modificamos ese estado de cosas, cómo hacemos participar e incorporar a la mano de obra local, cómo evaluamos que los productos locales a un precio justo se puedan incorporar en la medida de lo que pueda ser posible al consumo de los turistas, ¿no? Cómo la población residente adquiere comportamientos y cómo también comportamientos que tengan que ver con la mirada sustentable y cómo también el visitante aprenda, ¿no?, a comportarse y a relacionarse en ese entorno que está visitando. Acá creo que la próxima presentación está relacionada a esta, la próxima diapo, en, en una mirada que es integral, ¿no?, que implica a todos los actores, que implica un compromiso de todos los actores. De todos los actores en función del mismo objetivo, que no va a ser un objetivo a corto plazo, sino que va a tener que estar planteado a largo plazo, ¿sí? Que genere mejora de la calidad de vida de las personas, que pueda preservar y que pueda potenciar la identidad cultural, como recién estaba diciendo Jazz, y que también, desde el punto de vista de la gobernanza, implique una conciencia plena, donde se pongan en valor las cuestiones propias del entorno y de la comunidad, ¿no? No parece ser tan difícil así como lo decimos, pero cuando se piensa en el desarrollo turístico de cualquier destino, si ustedes tuvieran, porque ustedes, futuros profesionales, van a ser quienes van a llevar las riendas para la planificación turística de los destinos que puedan aparecer como nuevos destinos emergentes y de involucrarse en aquellos destinos que ya están consolidados. ¿Y cómo se van a relacionar respecto de esa mirada, ¿no? Entonces yo los pongo en cualquiera de los roles de los que ustedes pretendan en futuros llegar a ser. Desde agentes de viajes o guías de turismo o planificadores, consultores del turismo. Si no incorporan estos principios de desarrollo sustentable, evidentemente van a estar en un camino que va a ser muy diferente de lo que se está buscando hoy para lograr una mejor
digamos, con una estrategia, una mejor relación con estos destinos y que puedan ser perdurables en el tiempo. Ya los destinos turísticos no se piensan para su explotación, con el término como lo decimos, ¿no? Explotación y aniquilación de este destino y pasemos a otro, ¿no? Creo que la mirada es mucho más consciente respecto del uso de los destinos turísticos y de la utilización de esos destinos en virtud de una mejora, donde los profesionales del turismo tengan otra cabeza, ¿no? Piensen de otra manera en su intervención en el mismo destino. Bueno, un poco buscando todos los objetivos que se plantea el turismo, los objetivos o las cuestiones positivas que plantea el turismo en la economía, en la cultura y en el ambiente, pensemos cómo puede llegar a ser entonces ese comportamiento de los turistas como también de los residentes para lograr los objetivos que son los objetivos que se plantean a nivel mundial, que son los ODS, que ya vamos a ver. Bien. Perfecto. Por último, destacar este último recuadrito: no existe planificación turística sin medidas de protección al medio ambiente y sin la distribución equitativa de los beneficios. Y acá es donde vamos a trabajar hoy, donde vamos a poner el eje hoy, que tiene que ver con la relación turista-residente. ¿Sí? Así que lo que vamos a trabajar tiene que ver con cómo las residentes perciben, ¿sí?, el desarrollo turístico en su localidad. Este es un trabajo hecho por, no me sale el nombre, pero es un trabajo que surgió en la década de los 70 por un autor que ya me va a salir el nombre. Marce, si te acordás, sí, porque yo estoy como en blanco, pero ¿qué plantea, no? Cómo esta relación, ¿sí?, con el residente va a ir mutando a lo largo del desarrollo turístico desde la primera llegada de turistas y cómo eso sigue en cuanto al crecimiento del turismo. En primer lugar, tenemos la etapa de la euforia, ¿sí?, donde hay un alto grado de satisfacción. Siempre tomémoslo como líneas generales. Esto es un modelo, ¿sí?, de relación turista-residente, pero que bueno, que nos sirve para comprender cómo es que trabajan, ¿sí?, esas dinámicas. Bueno, en primer lugar está la etapa de la euforia, ¿sí?, donde hay un alto grado de satisfacción. Es un turismo incipiente, donde de golpe empiezan a llegar turistas, sí, a la localidad, y la gente se presenta o se muestra con un alto grado de satisfacción, muy satisfecha, ¿no? Como es esa primera idea de, ay, qué lindo que venga gente a visitar. Pero porque también genera esa, digamos, esa idea de que el turismo es motor del desarrollo económico, ¿no? Entonces, a partir de pensarlo como un negocio, en definitiva, los beneficios que puede traer aparejado el desarrollo turístico en un destino. Entonces, esa cuestión de euforia está planteada desde el hecho de que se pongan todas las acciones para la atracción de turismo, porque genera un beneficio principalmente económico, aunque hay otros beneficios, por supuesto, pero que genera un beneficio económico en el destino. Totalmente. En segundo lugar, comienza la apatía cuando la actividad se empieza a consolidar, ¿sí? Y tiene que ver con esto que decía Marcelo, ¿sí?, del ámbito económico, ¿sí?, de los beneficios económicos, donde hay que sacarle partido, donde empiezan a aparecer emprendimientos de vecinos y vecinas que dicen, bueno, si vienen los turistas, entonces yo puedo alquilar, no sé, un Airbnb, puedo poner una parte de mi casa para que vengan a quedarse, puedo hacer artesanías, puedo generar algún producto local, o quizás el producto que antes vendía en mi barrio ahora lo quiero comercializar de otra forma, ¿sí? Entonces tiene que ver con esa consolidación de la actividad que genera que
ya se lo vea directamente como un negocio, sí, que tiene que ver con los beneficios económicos. En tercer lugar está la etapa de irritación, cuando la actividad se mantiene sostenidamente, ¿sí? Como verán, es un boom. La primera etapa es una primera aparición, después existe como una especie de meseta, que puede ser con mayor cantidad de turistas, sí, que puede ser como una especie de meseta ascendente, pero entramos en la tercera etapa que tiene que ver con la irritación. A partir de acá es cuando empiezan el tema de la saturación, donde ya les residentes empiezan a retirar el apoyo inicial, ¿sí? Ese apoyo que en un primer lugar era como, sí, buenísimo, que haya turismo, empiezan a encontrar otros problemas, otras consecuencias del desarrollo ya no tan bonitas ni tan fructíferas. Si esto sigue, ¿sí? En el desarrollo de este modelo, la siguiente etapa tiene que ver con el antagonismo, ¿sí? Donde los umbrales de tolerancia de la comunidad ya están totalmente superados, absolutamente, y se genera una sensación que el turista es el culpable de absolutamente todo. Hay más ruidos, es el turista. Hay más basura, es el turista. Hay problemas, a veces hasta problemas en la misma comunidad y también está relacionado con el turismo, ¿sí? Porque estamos hablando de que la tolerancia les residentes es totalmente superado. Y si esto continúa en esta misma línea, llega una etapa final, una fase final, donde ya el destino pasa por perder todos sus atractivos. Si el atractivo era ir a visitar un lugar y que después empiece a perder esas cualidades, esas particularidades que lo hacían único, ¿sí? No sé, por ejemplo, si conocen, por ejemplo, no sé, Iruya dentro del norte argentino, sí que es un lugar bastante más aislado, sí, que tiene un montón de características. Bueno, ¿qué pasa si ponemos un Sheraton en el medio, no? Que empieza a perder absolutamente todas las características que en un primer lugar hacían de esa comunidad y de ese destino algo único. Entonces, lo que proponemos acá desde la cátedra es encontrar una salida ya en la parte de la irritación. ¿Sí? Lo que planteamos cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿sí? Nos mencionamos a que romper este modelo de decaimiento, donde la fase final, y evitar llegar a una fase final o una fase de antagonismo, ¿sí? Cuando ya en la irritación se pueda empezar a trabajar. Este tipo de modelo se da generalmente en destinos donde no existe planificación. Entonces, al no existir planificación, el turismo se va dando a lo largo del tiempo como un negocio y empieza a generar este otro tipo de problemas y este tipo de reacción en la comunidad. Claro que sí. Pensamos el desarrollo de cualquier destino turístico como así, de manera que ha crecido de manera espontánea. Eh, el momento donde intervienen podríamos decir, las políticas turísticas, podría llegar a ser este momento, ¿no? Este momento de saturación, donde comienza a haber ese retiro del apoyo inicial a la actividad turística, al impulso que se pudo haber generado al principio, y donde se empiezan a incorporar acciones de mejoras, que por ahí tienen que ver con incorporación de infraestructura, mejoras en esa relación que se va a establecer entre turista y residente, que va a influir de alguna manera para poder continuar que el desarrollo de ese destino se complete, digamos, o comience a ser mirado de otra manera. Y tal vez ahí es donde aparecen las ideas de la incorporación de acciones sustentables, ¿no? Noten ustedes que esta relación que puede tener una curva, ¿no? Un arco que pueda ser en algún punto en las últimas fases de decaimiento y de desaparición del destino,
¿no? Y de elección, por los impactos que tengan de elección de otros, de la demanda de elección de otros destinos, eh, puede estar relacionado también con el ciclo de vida de un producto, de un destino. No sé si alguna vez han visto este concepto de ciclo de vida del producto turístico. Si lo han visto, verán que el desarrollo también tiene una relación, un correlato con esta relación, para la redundancia, entre el turista y el residente, ¿no? Cuando el destino se promociona por primera vez y comienza a mostrarse y empiezan a llegar los primeros turistas, esa euforia que se produce genera ideas de nuevos negocios. A partir de ahí es cuando se consolida esa base y podemos caer en un amesetamiento, digo yo, ¿no? Y solamente atiendo turistas porque me dejan plata, nada más. Esa relación que a veces vemos en muchos destinos turísticos de la Argentina y del mundo, hace que el turista también pierda, le resta importancia al destino que está visitando. ¿Me explico? Le resta importancia de tal manera que no importa si impacta en el destino o no, si consume o no consume, ¿no? Casi es indistinto. Esa apatía, como decía ya recién, se da tanto del residente como del turista. Solamente veo bondad en los paisajes, en el atractivo de una playa o en algún museo que esté visitando, pero no hay relación donde haya empatía con el residente. Y ahí es donde después puede pasar a la siguiente etapa, que es donde en muchos destinos hoy están y en donde se genera cierta irritación. Nótense algunos ejemplos de destinos turísticos importantes como Barcelona, por decir alguno, donde aparecen consignas contra los turistas, donde el residente ya le quita apoyo al turismo, a la actividad y al turista, no lo quiere recibir. Después lo vamos a ver con otro concepto que es el de gentrificación o gentrificación, pero que evidentemente impacta de una manera importante en esa relación que se establece entre el turista y residente. Y ahí noten también que esa curva, que es descendente, también tiene un relato directo, una relación directa en materia de calidad ambiental. Cuando quitamos apoyo y desestimamos la actividad inicial y no ponemos nuestros mejores resultados o nuestras mejores ideas para lograr un equilibrio, también se va deteriorando y se va generando un impacto negativo desde el punto de vista ambiental. Esto tiene mucho que ver cuando los destinos son famosos y los turistas siguen llegando en demasía. No hay una medición de la llegada de turistas, no hay un control, ni tampoco le interesa al destino controlarlo. Ese impacto negativo ambiental decae a medida que aumenta la llegada de turistas. ¿Sí? Importante entender que la fase final puede llegar al declive total de ese destino, que ha sido famoso hace muchos años y que a hoy tal vez ya no le interesa a nadie más visitar porque está altamente impactado, porque el residente, perdón, lo recibe mal, no le otorga el lugar que necesita ese turista para ser recibido, para ser atendido, no solamente por la cuestión de atención, sino también por la puesta en marcha de procesos de calidad turística, en la venta de servicios, en la puesta en marcha de los servicios. Bien, muy bien, ya, excelente. Excelente, Marce. Y acá esto lo vamos a pasar rápido, así no se hace tampoco largo. Sepan que todo lo que está en la presentación es lo que les dejamos con un poco más de narración, ¿no? Pero es lo que dejamos dentro de el aula virtual, donde es
el resumen de cada clase, si bien no es toda la bibliografía, es una especie de resumen y por lo menos de anotaciones de lo que el PowerPoint va diciendo. Así que bueno, ahora lo que pensábamos plantear es tipo, tiene que ver con el rol de las los distintos actores que intervienen en el desarrollo de la actividad de manera sostenible y cuál es más o menos el rol de la entidad pública y de cada una de las entidades dentro del desarrollo de la actividad. ¿Querés explicar esta? Bueno, No, Marcelo trabaja en la entidad pública, entonces es como mucho más, está bien. siempre es un placer escucharte. Gracias. No, yo decía por ahí tal vez por ahí pasarlo un poquito más por alto, aunque no deja de ser importante. Acá lo que sí es interesante que podamos entender es que podamos hacer, digamos, un mapeo de actores, que podamos ver el rol de cada actor en materia de desarrollo turístico, de desarrollo local, ¿no? Cuando entendemos eh, un destino turístico como tal. Entonces, entender que el rol de cada uno seguramente va a contribuir a la mejora o a la puesta en marcha de acciones sustentables o de un destino que se precie como tal, ¿no? Sustentablemente. Digo, sustentablemente implica muchas cosas, implica la mejora en la calidad de vida, también en la calidad ambiental y por supuesto en un uso más razonable de los recursos y a la vez más equitativo en cuanto al consumo y en cuanto a la utilización de productos locales, etcétera, que ya lo hemos dicho. Entonces, por ahí hay algunas acciones ahí que están detalladas, ustedes después las van a poder leer, pero que tienen que ver cómo intervenimos desde el Estado, de las entidades públicas, en ese crecimiento que queremos para nuestra comunidad, para nuestra localidad o para nuestro destino turístico, ¿no? Y aquí yo le voy a agregar algo que también tiene que ver con las redes que se pueden establecer en los destinos turísticos en sí, con esta nueva mirada que hay, que ya tiene un cierto tiempo de desarrollo en el mundo, pero que les recomiendo que en algún momento podamos trabajar o analizar, que tiene que ver con la red, o mejor dicho, con la forma de intervenir en los desarrollos de destinos turísticos como los destinos turísticos inteligentes, ¿no? Después lo vamos a ver, pero implica aquí gobernanza que trabaje con cánones de sustentabilidad y que intervengan en los espacios, en los destinos, con la incorporación de tecnología. Lo vamos a ver más adelante, con la incorporación de, eh, mm, podríamos decir, de políticas turísticas que, que impliquen una relación diferente con el entorno, ¿no? Políticas sustentables, ¿no? Eh, y que también tengan en cuenta el cuidado de la calidad ambiental que poseemos, ¿no? Entonces, bueno, eso como una cuestión desde el punto de vista de la administración pública. Pero después hay otros actores que intervienen. ¿Querés que pasemos a la siguiente? Y que debemos Sí, nosotros identificar en ese mapeo de actores. Todos pueden influir de una manera positiva en el desarrollo sustentable. ¿Tenemos alguno más? sí, sí. El rol de la comunidad local, que bueno, como les decíamos, esto lo pueden leer, pero básicamente tiene que ver con intervenir, sí, participar dentro del desarrollo del turismo, sí que sea una participación activa, tener iniciativas, querer involucrarse sobre el tema, sí, no solamente como un negocio, sino involucrarse en temas de planificación. em, Vos dijiste la palabra justa, la participación. Cuando la comunidad local participa, evidentemente eso genera un cambio bastante significativo. Si todo estuviera del lado de las entidades públicas o de la administración y no recayera responsabilidad
para inclusive la decisión de toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones de la comunidad local, ¿no? Y no participen. Fíjense, si dijimos el mismo ejemplo del Sheraton, voy a tomar que dijo recién Yasmín, en un entorno ambiental determinado. Y si la comunidad local no interviene o no participa con la opinión, ¿sí? Por ejemplo, un buen elemento como herramienta podría ser el debate público, ¿no? Si una nueva inversión en turismo se va a desarrollar en tal destino, recuerdo un caso en José Ignacio, en Uruguay, donde se mostraba como algo fabuloso el desarrollo de un complejo hotelero. Y los vecinos del lugar no querían. Decían, no, esto nos va a traer aparejado un impacto negativo en el lugar. Bueno, la participación, el rol de la participación de la comunidad local, mejor dicho, y su forma de participación puede torcer, digamos, una iniciativa que tal vez no estaba evaluada, no estaba medida, no estaba controlada y que podía generar un impacto negativo en el ambiente o en la zona costera de esa localidad. Y bueno, también con cuestiones que estén relacionadas con las propias normas culturales de la comunidad. Y que si nosotros intervenimos de tal manera podamos modificarlas para mal. Bueno, tener en cuenta que hay que estar atentos y con la escucha atenta respecto de lo que la comunidad local nos esté diciendo. Tal cual. No, no hay mejor manera de decirlo. Continuemos. Bueno, el sector privado. Bueno, ahí ya tiene que ver con desarrollar un emprendimiento, servicio, alojamiento, lo que fuere, siempre teniendo, por ejemplo, teniendo en cuenta, por ejemplo, los estándares de conservación, ¿sí? En qué ambiente está emplazado y que tenga un desarrollo que sea amigable, ¿no? Con el ambiente en el que se encuentra, que respete las características naturales, históricas y culturales, ¿sí? Que genere beneficios a escala local, ¿sí? Por ejemplo, el empleo local, ¿sí? Son como unas de por ejemplo, de las obligaciones y de las maneras que tiene de intervenir el sector privado dentro de la sostenibilidad. Ahí estoy escuchando el chat. Sí, le estoy preguntando por el chat a los chicos a ver si están vivos del otro lado, porque no escucho. No sé, me dicen que sí, que todo perfecto. Te digo si se entiende, me dicen que sí. Sí, bueno, Ahí, bien, si quieren opinar, también pueden opinar, ¿no? Ya. por supuesto. ¿Esto lo vieron en alguna materia? Puede ser. No sé qué caras pusieron. En servicios turísticos este tema se toca, ¿no? El tema del sector privado, porque son los propios servicios. Yo me imagino un hotelero que quiera desarrollar un hotel y que no tenga en cuenta ni siquiera las cuestiones de normativa de edificación que tenga esa comunidad, ¿no? Recuerdo siempre el ejemplo de Bucios y eh, su forma tan característica de construcción, con techos a dos aguas. Y siempre me acuerdo de un amigo que tenía una posada allí y estando yo allí con él conversando, decíamos, qué interesante cómo se ha mantenido la estructura y la cultura de la aldea de Bucios, de lo que había sido una aldea antiguamente, porque fue descubierta en la década del 70 por Brigitte Bardot, no sé si sabían ustedes esa historia, pero que fue trayendo artistas de todas partes del mundo porque le gustó esa aldea de pescadores, simplemente, y hoy es un destino, uno de los principales destinos de Brasil, con 42 playas y, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Es que hay una normativa que dice que vos no podés construir más alto que la palmera más alta que haya en el lugar.
Fíjense qué interesante, ¿no? Qué importante y qué rol ocupa la naturaleza en ese espacio. Entonces, no vas a poder hacer un edificio de 30 pisos, de 20 pisos, porque estarías rompiendo esa cuestión de local, ¿no? Fíjense entonces ahí el rol del sector privado, cómo puede influir, a veces por presión, porque dicen, no, pero miren que si hacemos más, tenemos más espacio para albergar a más turistas y ganamos plata y esto implica también ser responsables, ¿no? Ser conscientes respecto de la intervención en el espacio. Y a veces el sector privado, eh, por una cuestión desmedida o simplemente económica, pasa por alto ese respeto de las características propias del lugar. Hermoso. Yo te voy contestando, Marce, estuvo súper claro. Gracias. Y bueno, y por último, y ya con esto cerramos, tiene que ver con el turista, esto que hablábamos hace un ratito de la responsabilidad, ¿sí? de ejercer su derecho o sus ganas de viajar, siempre teniendo en cuenta de realizar actividades de bajo impacto, teniendo en cuenta la conservación del ambiente, cómo es no sé si la gestión de los residuos, eso sería como un plan súper importante, ¿no? Pero aunque sea de tener en cuenta qué hace con sus propios residuos, ¿sí? Y bueno, obviamente teniendo en cuenta todo lo que estuvimos mencionando, la relación con la comunidad, qué tipo de alojamiento está eligiendo, ¿sí? Que tenga que ver con un poco, con una idea de un turista quizás más activo, ¿sí? En su toma de decisiones y en su manera de elegir los servicios que, que, que va a disfrutar. Y con eso, ¿qué nos queda? Ah, capacidad de carga que lo vemos si querés ya. ¿Querés que lo veamos ahora, Marce? ¿Cómo Sí, vienen ustedes, chiques? chicos, capaz que ya están aburridos a esta altura. Si no la dejamos para la próxima o que ellos opinen. Si nos dan unos minutitos más. Sí, adelante, Eliana. No, estoy bien, pero se me trabó el Skype de vuelta. Dios. Pero Te escuchamos, ¿eh? No, que se me trabó y ya está. Yo vengo bien, pero estoy trabadísima. veíamos que salías y volvías a ingresar. Justamente es por esto, porque se me trabó de vuelta. Bueno, ya está. Pero te No se escuchamos. escucha igual. ¿Qué les parece? ¿Continuamos? Le dejamos como una pequeña tarea para que podamos hacer análisis respecto del tema de la capacidad de carga, o básicamente se lo explicamos en 2 palabras y con esto cerraríamos esta primera parte de la unidad que está vinculada a los conceptos de sustentabilidad y las intervenciones y esta relación entre turista y residente, con todas las cuestiones que nosotros analizamos. Primero que hay que tenerlo muy en cuenta para la toma de decisiones, ¿no? Cuando pensamos en la planificación. Ustedes, como, eh, como futuros profesionales, están seguramente que pensando en de qué manera voy a hacer uso de esta información, de estos nuevos conocimientos para poder aplicarlos conscientemente, porque lo que van a querer seguramente es que poder desarrollarse personalmente, económicamente, seguro, y, y también que se genere un impacto o un beneficio en el lugar que puedan ustedes intervenir. Digo, yo me los imagino a todos ustedes, cada uno de ustedes en un destino turístico nuevo que les otorgamos a partir de ahora. Les decimos, bueno, ahora ustedes tienen que trabajar en nuevas playas o en nueva zona montañosa, que se abrió un camino y ahí apareció un lugar para que se empiece a llegar el turismo, ¿no?
Imagínense en esa cuestión tan, digamos, tan extrema de pensar algo desde cero, de pensar el desarrollo desde cero. Y entonces, imagínense que no hablan con la comunidad local, no consultan al gobierno que esté en ese momento, no tienen en cuenta las inversiones o las convocan, pero no les interesa cómo se ubican, cada uno que se ordene como pueda y como quiera. No tenemos en cuenta las cuestiones medioambientales, la relación. Acá, bueno, todo este bosque volémoslo porque vamos a poner complejos de departamentos, ¿no? Eh, no tengamos nada de eso en cuenta. Imagínense cuánto puede extenderse la vida útil de ese destino, cuánto puede generar 10 años, 20 años, ¿no? 30 años en la vida de la biodiversidad, no es nada. Para nosotros podría ser toda una vida, todo un desarrollo. Total, de última, después de que intervinieron en ese destino, se van a uno nuevo. Ya está, eso está totalmente impactado, el turista hace cualquiera, no hay control de los recursos, ni siquiera tampoco planes de cuidado ambiental, ni de residuos, ni nada, ¿no? ¿Qué nos importa? En total, nos vamos a otro destino. Eso no sería ni siquiera éticamente correcto para un profesional en turismo. Por eso nosotros, uno de los ejes que vamos a tocar un poquito más adelante también tiene que ver con la ética profesional. ¿Cómo no incorporar estos conceptos cuando pensamos en la intervención? No importa el lugar que les toque, no importa si tienen que ser apenas un pequeño granito de arena en ese destino, pero será importante que cuando tengamos en cuenta e incorporemos estos conceptos, podamos de alguna manera contribuir a mejorar la calidad de vida de esos lugares, ¿no? De esos destinos. ¿Mm? Y la capacidad de carga está relacionada, diría yo, con esa mirada. Está íntimamente relacionada a la puesta en marcha de un desarrollo sustentable. Si hay un análisis de capacidad de carga, hay un desarrollo sustentable per se. Se ha tenido que llevar adelante conscientemente la idea de la práctica de un desarrollo que sea sustentable a largo plazo y cuidando todo lo que dije anterior, descartándolo, cuidando muchísimos aspectos de las 3 dimensiones de la sustentabilidad, ¿no? Si en términos, digamos, concretos y de la mejor manera y más gráfica posible, un vaso lleno de agua, si le agregamos un poco más de agua, desborda en su capacidad. Entonces, la capacidad de carga se utiliza como un instrumento, como una herramienta que sirve para analizar ante la llegada de turistas el impacto que puede producir. Por ejemplo, si tengo una playa, ¿cuánta gente puede albergar la playa en el pico máximo de horario? Los españoles lo han medido muy bien a esto, de hecho han generado instrumentos como los que están vinculados al análisis de capacidad de carga. Y fíjense que ahora, con el COVID, también hay playas españolas que ellos le llaman aforo, tienen una medición exacta de cuántas personas podrían entrar sin que impacte y con la distancia, con el distanciamiento social obligatorio que es requerido, ¿no? Sin que impacte en el lugar. Entonces, si ya supera ese número, dicen, no, acá ya no pueden ingresar más personas porque impactaría de manera negativa en el espacio. Básicamente eso es la capacidad de carga. No solo se mide de manera física en cantidad de personas, sino también hay otros elementos que pueden influenciar y que se pueden entender desde el punto de vista de la capacidad de carga. Yo puedo pensarlo exclusivamente desde el punto de vista de psicológico, ¿no?
cuánto estoy dispuesto a soportar en materia de llegada y de interacción entre el turista y el residente, y bueno, puedo entonces tener una capacidad de carga psicológica o una capacidad de carga ecológica. ¿Cuánto puede soportar el entorno ambiental sin que se vea afectado? Por ejemplo, por el uso que le hacen las personas a ese espacio. Digo, siempre pasar por el mismo caminito, ¿no? Voy a dejar una huella como las vacas hacen una senda en el pasto, ¿no? Y el pasto no vuelve a crecer ahí. Bueno, ¿cuánto está dispuesto ese espacio, ese entorno, a soportar llegada de gente, ¿no? De turistas en el espacio? Bueno, hay distintos tipos de capacidad de carga. Puede ser física, es bastante sencilla. Yo tengo 200 plazas, no me entran 201 personas. Esa una está fuera, no hay más espacio, ya está. Bueno, es muy interesante tener en cuenta que esta herramienta, ¿no? Este instrumento que se puede utilizar, nos puede llegar a servir como para tener una medición respecto del impacto en materia de ambiental o sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad. Sí. No sé si hay algo más, si hay alguna duda. Sí, más que nada yo agregaría como la actividad, vieron que yo les comenté, creo que había una chica que no estaba en la clase anterior, pero bueno, nuestra forma de evaluar con Marcelo tiene que ver mucho con el seguimiento, con las tareas, porque la verdad es que es nuestra única manera de interactuar con ustedes y ver si en serio se están entendiendo los conceptos. Entonces, la idea es que después de cada clase damos una actividad corta, ¿sí? Eh, y porque la idea no es darles un trabajo interminable ni que sea un problema, pero sí una actividad corta que permita hacer el seguimiento de los temas y así también poder trabajarlos la clase siguiente como hicimos hoy, ¿sí? Con el texto de Meadows. Así que yo explicaría, aunque sea brevemente bueno, obviamente si tienen alguna duda, por supuesto, ¿no? Pero de que se entienda cuál es la idea de capacidad de carga, porque es como, así podemos hacer la actividad en referencia, que creo que es uno de los conceptos importantes del día de hoy. Me olvidé de poner el sticker de las partes importantes, pero bueno, la parte importante sería, por ejemplo, el ciclo de vida del destino turístico que estuvimos trabajando con sus etapas. Y otra cosa sumamente importante es lo que viene a continuación. Vamos a pasar esto rápido, así entendemos que en la virtualidad se hace como más difícil mantener la atención, que tener 2 horas sostenida aparte de internet es un tema importante. Así que lo vamos a explicar y por supuesto después abrimos a preguntas por si algo no se entendió, pero si quieren lo hacemos también así más dinámico. En términos de capacidad de carga, sí es uno de los primeros indicadores que se midieron en términos de sostenibilidad turística, ¿sí? Es uno de los primeros instrumentos que hicieron operativos el concepto de sostenibilidad, ¿sí? Eso como tema importante. ¿Y qué es lo que establece la capacidad de carga? La capacidad de carga establece un número máximo, ¿sí? Es una fórmula, tiene un número máximo de visitantes que puede contener un determinado espacio sin ser perjudicial, ¿sí? O sea, es hasta cuántas personas pueden visitar un destino, un atractivo, una comunidad, algo en particular, sin ser perjudicial para el desarrollo de la misma. Y acá hablamos de la cantidad de personas que hay, ¿sí? Y no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Claro, sí, sí, a eso iba. Pero bueno, recuerden que igual todo esto lo tienen por escrito en el PDF, así que lo hacemos como más rapidito. Bueno, ¿por qué se hace este tipo de mediciones? ¿No es mejor tener muchísimos turistas? Bueno, imagínense que uno quiere visitar esto, ¿qué es esto? Ahí está. Mis turusmólogues están despiertes. Bueno, ahora no sé si mucha gente querrá, ¿no? Creo que dijo sí, China. La muralla Muralla. china. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, imagínense que queremos ir a visitar la muralla china, ¿sí? Vemos esta foto y decimos, wow, me voy a la muralla china, mira lo que es esa foto, increíble, soy un influencer que se quiere ir a visitar, quiero esta foto. Y cuando llegamos a la muralla china, es algo más así, Encontramos. ¿sí? Esta es una explicación clara, ¿sí? De lo que tiene que ver con capacidad de carga. Siento que una de las cosas que hoy en día las vemos, ¿no? Desde el aislamiento y la cuarentena y decimos, ay, por Dios, a mí esto me da una ansiedad ver tanta gente junta y agolpada y sin barbijos. No, pero Es em, anterior. claro, es algo más así. Pero bueno, esto es lo que hablamos en términos de capacidad de carga y también creemos que si bien es uno de los primeros instrumentos y que se estuvieron trabajando, es uno de los instrumentos que se van a utilizar en el futuro, por supuesto. Nosotros no podemos tener esto, ¿sí? Por lo menos en el corto plazo, en los próximos 5 años no creo que esto se vaya a dar así. Pero bueno, acá tenemos otro ejemplo también bastante particular, eh, que es la famosa foto en la Torre de Pisa. Bueno, esto es como se ve en un costado, Todos quieren tener. la misma foto. O Todo esto sostener. tiene que ver con capacidad de carga. Acá pusimos el ejemplo, como pusimos el ejemplo de, bueno, de la Torre de Pisa o de la muralla china, también el ejemplo de Machu Picchu. ¿Qué pasó con Machu Picchu de forma más resumida? ¿Sí? Es que las personas entraban, ¿sí? Para hacer la subida hacia Machu Picchu y no había un límite, ¿sí? Si alguien lo visitó hace pocos años o sabía de esto, bueno, ahora uno, si quiere visitar Machu Picchu y las ruinas, tiene que sacar turnos, ¿sí? Y miren lo que dice acá la noticia, ¿no? Permitirá el ingreso de 5.940 personas cada día. Sí, esto es se estableció una capacidad de carga de Machu Picchu porque se empezó a observar que de tantas personas, de tanta erosión, eso generaba un aspecto perjudicial y que estaba deteriorando las propias ruinas, ¿sí? Entonces lo que se estableció es trabajar en 2 turnos con un tiempo limitado, que no se puedan quedar 600 horas arriba de Machu Picchu, sino que los turnos son de 4 horas, como pueden leer acá, y que está dividido eh, en 2 turnos para que nunca haya más de 6.000 personas por día, porque de esa manera se perjudican las ruinas. ¿Sí? Esto es como un ejemplo de qué es lo que se midió y cómo es que eso se implementó en la actividad turística. Casi está con naturalidad. Esto lo vamos a pasar rápido, que estas citas las tienen, pero es más que nada para saber desde qué año surge el término, tiene que ver desde 1970 en adelante. Vieron que yo les comentaba, y Marcelo también, que a partir de los 60 empieza este incipiente desarrollo y teniendo en cuenta el intercambio, que era el impacto que estábamos generando en el ambiente. Y bueno, y que a partir de 1970 empezaron también a tener un mucho más fundamento científico, hubo mucho más científicos que empezaron a trabajar, ¿sí? Sobre este tema, sobre el ambiente. Entonces, que la capacidad de carga surja a partir de 1970, que en 1971 ya tenemos una primera definición, eso indica hace cuánto y la importancia que tiene el instrumento para la actividad turística y la sostenibilidad. Acá, bueno, tenemos otra definición ya de 1980. Fíjense cómo esto se va complejizando, por supuesto. Y acá ya empieza a hablar de los niveles de la carga, la capacidad de carga, que ahora lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Porque no es lo mismo la capacidad física que la capacidad cultural, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero a partir de 1980 es que esto se empieza a plantear. Y acá, por ejemplo, se hizo un rastreo, estos dos autores, Shelby y Eberlin, señalan la existencia de más de 2.000 publicaciones de capacidad de carga para mediados de los 80. Entonces estamos hablando de un instrumento que tiene un gran trabajo y que en poco tiempo se trabajó un montón. ¿Sí? Esto es para recalcar la importancia que tiene la medición de capacidad de carga.
Acá está la definición de la OMT. Esta definición también la tienen, ¿sí? Esta ya es de 1990, que tiene que ver, por ejemplo, ya orientada directamente a la actividad física, de los movimientos de las personas, cuál es el nivel aceptable, ¿sí? Que puede trabajarse, cuál es esa idea del número, de la cantidad de personas que pueden visitar un espacio sin daño ya social o económico para el equilibrio, ¿sí? de la localidad. Igual también la tienen en el PDF, así que vamos a pasar. Y bueno, y en la actualidad, esto tiene que ver también con los valores y las percepciones también del fenómeno, ¿sí? Ahora se toma desde muchísimas más aristas y perspectivas, que es las que vamos a cerrar ahora la clase con eso rapidito. Pero bueno, la capacidad de carga hoy en día es un concepto de gestión, ¿sí? Donde deriva, ¿sí? En un montón de resultados que tienen que ver directamente con el uso de los recursos y el uso del espacio, ¿sí? Y acá tenemos los tipos de capacidad de carga, ¿sí? Esto también lo tienen en el PDF, así que lo vamos a trabajar también ya cerrando la clase. Pero bueno, tiene que ver con el nivel ecológico-ambiental, ¿sí? Que tiene que ver con la degradación ambiental de un espacio a partir del desarrollo turístico, o sea, a partir de qué cantidad de personas se degrada, ¿sí? O se compromete el ambiente. Después, por ejemplo, en la capacidad de carga física de un espacio, ¿sí? Que no es lo mismo que el ambiental. La ambiental está directamente ligada al ambiente, mientras que la física, ¿sí? Tiene que ver con la infraestructura de un espacio para recibir distinta cantidad de personas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la muralla china, es un claro ejemplo de capacidad física. Ahí no entraba un alfiler, sí, si vieron la foto. ¿Sí? Y tiene que ver también con los recursos, tiene que ver con la infraestructura de un espacio, si esto puede soportar o no tanta cantidad de personas. Después está, en tercer lugar, la capacidad de carga socioperceptual, que tiene que ver con el ciclo de vida del destino turístico, que es lo que estuvimos trabajando hace un ratito, ¿sí? Donde se mide el nivel de tolerancia de las poblaciones de acogida, ¿sí? De cómo se va dando la relación con la comunidad, como lo veníamos mencionando hace un ratito. Obviamente que si tienen una duda, abran el micrófono, ¿sí? O escriben en el chat y le avisan a Marcelo también si tienen alguna duda. Pues esto es importante que quede claro. Por último tenemos, bueno, la capacidad de carga económica, que tiene que ver con cuáles son la capacidad de absorción, ¿sí? de actividades turísticas, ¿sí? Sin excluir em, sin excluir el desarrollo de otras actividades, ¿sí? Esto tiene que ver con el desarrollo económico equitativo, ¿sí? De cuánta rentabilidad queremos sacar, ¿sí? O cuánto beneficio podemos sacar en el corto o largo plazo de un espacio, ¿sí? Y por último, el tipo de carga psicológica, que tiene que ver con la experiencia, y acá también contempla, a diferencia de la social, la socioperceptual, contempla también la experiencia de le turista, ¿sí? Entonces, sí, ver si el destino estuvo de acuerdo a las expectativas que se tenían del mismo, pero no en modo de decir, bueno, era lo que esperabas o no era lo que esperabas, sino de ver cuál es el grado de saturación. Una cosa es que diga, no, la verdad es que yo estaba esperando otra cosa y me encontré con algo distinto, y otra cosa es, claro, bueno, yo quise ir a algún lugar y estaba siempre lleno de gente, ¿sí? Entonces tiene que ver con la saturación, tiene que ver con las valoraciones personales, pero bueno, se contempla tanto la comunidad local como le turiste.
Y ahora voy a salir que, a ver si ya les veo y dejo de compartir. Así ya podemos hacer un cierre tranquiles de la materia. De la clase de hoy. Si tienen alguna duda, este es el momento. Y si no, bueno, por supuesto que siempre nos pueden escribir al grupo de WhatsApp, pueden hablar en el foro, lo voy a habilitar hoy, en lo que sea. Así que bueno. Bien. Creo que... En el canal de YouTube hay un video sobre la capacidad de carga. ¿Lo usamos para complementar esto o usamos los de la clase? Como quieran, la realidad es que el cuatrimestre pasado hicimos ese videíto, que si quieren pueden verlo, sobre todo si quieren reemplazar la clase de hoy, que ya estamos hace 1 hora y media, ¿sí? Que es bastante. Lo voy a subir igual a YouTube, ¿sí? Esto va a estar subido, pero 1 hora y media para repasarlo es otra cosa, y en cambio ahí tienen quizás como lo hicimos mucho más breve, creo que el video dura 7 minutos ese, de capacidad de carga. A ver, ahí me fijo, pero sí, creo que son 7 minutos, entonces sirve también como un repaso. Sí, le sirve como una cuestión complementaria, está perfecto. Igualmente va a estar todo el material en el PDF que enviamos en el aula, así que por supuesto que si tienen dudas nos pueden consultar. Utilicen también cualquier vía de las que hemos puesto nosotros, si quieren a través del chat, del WhatsApp, por correo electrónico, tienen nuestros correos, ¿sí? @unsam, así que utilícenlo porque seguramente les vamos a ir contestando. Y bueno, por ahora todo muy bien. ¿Alguna duda, algo que quieran agregar, algo que ustedes hayan escuchado como algo que les hace ruido, les parece que no estaba o nunca lo han visto? ¿Qué les pareció hasta ahora? ¿Han escuchado estos conceptos? La palabra sustentable sí, o sostenible, la han escuchado. Por ahí. Y cuando se habla de capacidad de carga, creo que siempre lo vemos más por un lado de físico, no tanto de económico o ambiental o ni siquiera psicológico, como decía en la diapositiva. Eso verdad. creo que no se hace mucho foco, sino se hace foco más en la capacidad de carga física del lugar, que también es importante, pero se deja de lado los otros conceptos. Es verdad, ya vimos eso, pero es verdad. Muy bien, Valentina, ¿no? Yo me he equivocado, pero en realidad no. Agus. ¿Quién más? Sí, lo vimos. Todos estos temas los vimos más por encima. Estaría bueno y estaba bueno profundizarlos. De hecho, yo, por ejemplo, estoy en una materia de formulación de proyectos y demás, y bueno, se nos ocurrió también hacer un hotel sustentable, como que más o menos del tema. Está bueno profundizarlo. Bien. Bueno, si bien nosotros hacemos un foco en esta primera parte en la sostenibilidad, seguramente que ustedes van a ver otros conceptos durante el cuatrimestre que se vinculan de manera directa, porque por eso yo decía, por ejemplo, si nosotros hablamos de accesibilidad turística, y podríamos pensar, ¿no tiene tal vez relación? ¿O sí tiene relación? Van a ver que van a encontrar muchos contenidos, muchos temas nuevos, que nosotros decimos nuevos, pero que tal vez ya tienen un par de años de lo que se viene hablando, ¿no? De hecho, el año para el desarrollo sostenible fue ya hace un par de años, pero que nos parecen muy pertinentes, muy interesantes de que podamos incluir. Se me ocurrió accesibilidad porque lo primero que me vino a la mente, pero cuando yo hablo de accesibilidad turística es adaptar servicios para personas con discapacidad. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver con la sustentabilidad? Y sí, la dimensión social, donde pensamos en la mejora de la calidad de vida de las personas, implica
de por sí que sea un destino inclusivo, de que puedan todos y todas compartir o utilizar o ser beneficiados por la actividad turística. Entonces, seguramente que durante el cuatrimestre van a ver que cómo se van a ir entrelazando estos contenidos con otros más y, por supuesto, toda la materia está completamente relacionada. Ahora bien, si pensamos en términos de la carrera, tal vez esta materia sea disparadora para otras materias que van a utilizar nuestros contenidos para el uso, por ejemplo, específico de una temática como la de evaluación de proyectos. Ojalá que en algún momento tengamos una materia dedicada exclusivamente a la accesibilidad turística, o que de alguna forma nosotros incorporemos cuestiones que estén vinculadas, por ejemplo, para tener actualización de contenidos a los protocolos de COVID, por ejemplo. Bueno, todo eso, como para que lo tengamos en cuenta, sucede en esta materia de sustentabilidad. Van a haber muchas cosas que las escuchan en otras materias, pero que nosotros, bueno, lo utilizamos también como disparador. Bueno, Bueno, creo que estamos bien. sí,